Juan 13, del 13 al 31. Si estamos listos, nos ponemos de pie. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Nuevamente decimos un gusto el que podamos ver entre nosotros a nuestros hermanos de la Nueva Jerusalén. Gracias a Dios, hermanos, por su presencia y por poder estar como pueblo del Señor en esta noche reunidos en estos días tan especiales para nosotros como pueblo creyente en Jesucristo. En este día en especial en el que tenemos el privilegio de ser invitados a participar de la mesa de nuestro Señor. Y yo creo que uno de los temas fundamentales de la Semana Santa, como la conocemos, de la Semana Mayor, de cada una de las que venimos celebrando a través del tiempo como creyentes, es precisamente recordar lo que el Señor ha hecho, ha dado, ha entregado por nosotros, su propia vida, su sacrificio, su amor sobre y cada uno de nosotros, la gracia de Dios derramada sobre nosotros. Y en esta noche nos acercamos a la palabra para analizar y ver en esta preciosa palabra del Señor, ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 13, de lo que el Señor nos habla cuando entrega a nosotros, cuando viene a nosotros con bendición y la da. Y cuando nosotros como pueblo estamos con ese corazón dispuesto, que ha sido dispuesto por el poder del Espíritu Santo para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Dice el versículo 20 de este capítulo 13 del Evangelio de Juan: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cierra tus ojos y oremos. Padre, en esta noche, Señor, te rogamos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón. Que podamos, Señor, acercarnos a tu bendita palabra
Que encontremos en ella, Señor, ese mensaje precioso que tienes para nuestras vidas. Tú quieres edificar la vida de tu pueblo en esta noche. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das, por la bendición, el llamado de tu Espíritu a nuestras vidas, a estar en esta noche en tu templo. A podernos congregar, Señor, como hermanos y hermanas en Cristo. A poder estar delante de tu mesa, Señor. Y de esta manera recordar que somos tu familia. Que hemos sido tomados y adoptados hijos tuyos por medio de la sangre de Cristo. Habla a nuestros corazones y trae tu palabra para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Generalmente en cada jueves de comunión, como comúnmente llamamos a los cultos que se llevan a cabo el jueves durante la Semana Santa, se tocan pasajes como Mateo capítulo 26, Marcos 14 o Lucas 22, que son los pasajes paralelos en los evangelios sinópticos que nos hablan de la institución de la Cena del Señor, de lo que sucede alrededor de la mesa, de cómo el Señor parte el pan, lo comparte con sus discípulos, de cómo toma la copa y la da a aquellos que están a la mesa con Él. Primero a los Corintios capítulo 11, también es uno de los pasajes que leemos generalmente antes de participar de la mesa y que nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la institución de la Cena del Señor. Sin embargo, pocas veces, y lo digo en mi experiencia personal, yo pocas veces he tomado o he escuchado predicar en un jueves de comunión del pasaje de Juan capítulo 13. Y esto es generalmente que no tomamos este pasaje, aunque son paralelos precisamente en la narrativa de los evangelios, no contiene las palabras de la institución de la cena. Acabamos de leer todo el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y podemos ubicar claramente que estamos a la mesa con los discípulos y el Señor en la última cena. Cuando vemos los dos primeros versículos, y quiero que me esté siguiendo por favor ahí en su Biblia, en Juan capítulo 13, vemos que están en un momento, dice, antes de la fiesta de la Pascua. Precisamente sabiendo, dice, que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y luego el versículo 2 nos dice, ¿y cuándo cenaban? Estamos en ese momento especial donde se instituye como un sacramento, dice el Señor, en memoria de mí, la participación de los discípulos de todo el pueblo de Dios en la cena del Señor. Pero Juan no registra las palabras de esta institución. Sin embargo, hermanos, no nos cabe la menor duda. Este pasaje del Evangelio de Juan, Juan capítulo 13, se desarrolla en esta misma ocasión, es el lugar de la última cena, y es por tanto un mensaje o un pasaje que nos muestra de una forma quizás un poco diferente este mismo momento del Evangelio. Yo quisiera que nos acercáramos a este pasaje del Evangelio de Juan y viéramos precisamente a la luz del versículo 20, que es el versículo que leí al principio, Juan 13, 20, ¿a qué se refiere el Señor cuando habla de recibir de Él o de recibirle a Él? Y cómo durante todo este tiempo de la cena con los discípulos, de una forma continua, Él está entregando a los discípulos y los discípulos están recibiendo del Señor. Más tarde, en un momento más, vamos a participar de la mesa del Señor. Vamos a recibir esta bendición del Señor. Vamos a recibir la copa y el pan y vamos a recibir la bendición del sacramento. Pensemos entonces un momento en cómo los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo, nos podemos acercar a la mesa y recibir del Señor. Sigue con tu vista, por favor, los versículos 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Ya leímos el versículo 1
de este capítulo 13 de Juan, y ahí se afirma que el Señor no solamente amó a los suyos, está hablando de sus discípulos, no solamente de los discípulos que están sentados a la mesa con Él, no solamente de los 11 que le fueron fieles, sino que habla absolutamente de todos los discípulos. Y esto nos habla profundamente de cómo es el amor de Dios, porque no se excluye a Judas en ningún momento aún de la participación en ese momento de la cena. No se excluye del comentario del Señor al hablar del amor que Él siente por los discípulos, y vemos cómo el corazón de nuestro Señor Jesucristo se conmueve y se duele de saber que Judas le va a entregar. Este versículo 1 nos habla del amor, ese amor que nos es entregado a cada uno de nosotros como discípulos. Y dice una frase bien hermosa, dice, y los amó, ¿hasta cuándo? Hasta que le fallaron. Hasta que ya no le fueron fieles. No, dice, y los amó hasta el fin. Y podemos hablar de dos fines principales del amor del Señor. El primer fin es su propia muerte. Él sube a la cruz a morir por nosotros por amor, y nos amó hasta el último aliento de su vida. Pero de eso hablaremos mañana. Y el segundo fin del que podemos hablar es a través del tiempo y de la historia de la iglesia en Cristo, hasta el fin de los tiempos, en el que esperamos el retorno de nuestro Señor, para que juntos vayamos y podamos participar de esa cena del Cordero, de esa cena maravillosa a la cual tú y yo también estamos invitados como pueblo suyo a participar. Ese momento cuando la mesa de la cena del Cordero esté puesta para que todos participemos delante del Señor en su propia casa, en el lugar de la morada eterna que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Sabiendo el Señor que esto se iba a cumplir, que el tiempo de su ministerio en la tierra estaba por terminar, y que el amor de Dios era manifestado, dice ahí en el versículo 3, sabiendo que iba al Padre porque venía de Él, y nosotros sabemos que Dios es amor, y proveniendo Jesús de nuestro Dios, del Padre, es también amor para nosotros. Nos podemos dar cuenta que una de las primeras entregas que el Señor hace a sus discípulos y por tanto a su iglesia es precisamente la entrega del amor. El amor de Dios manifiesto en el servicio. Una de las cosas que llaman la atención de este pasaje paralelo a la cena del Señor en el Evangelio de Juan es la descripción del lavado de los pies de los discípulos. Y en un momento, dice el versículo 4, cuando están cenando, ya en el tiempo de la cena, de pronto el Señor se levanta, y así lo dice el verso 4, se levantó de la cena y se puso en ese momento a lavar los pies de los discípulos. Y dice que lo hace porque sabe perfectamente que el Señor, que el Padre le ha entregado todas las cosas en sus manos y que ya se ha llegado el momento de retornar a Él. Yo no dudo que nuestro Señor Jesucristo le ha enseñado a sus discípulos, como nos ha enseñado a ti y a mí, la entrega de su amor. Habían de ser testigos los discípulos, como lo somos nosotros ahora, de su amor poniendo su propia vida por nosotros en la cruz. Y lo había enseñado ya una y otra vez en enseñanzas, desde las primeras enseñanzas a los discípulos, desde el mismo Sermón del Monte, y todos los milagros y maravillas, las palabras del Señor siempre entregaron para su pueblo, para sus discípulos, para sus siervos, amor. Pero ahora les va a dejar una lección importante acerca del amor. El amor no es algo que solamente se profesa, no es algo que solo se dice. Es algo que tiene que ser manifiesto. Y la primera manifestación del amor es precisamente el servicio. El ejemplo de nuestro Señor, del amor que tiene para con sus discípulos, del amor que le viene del Padre para entregar a su pueblo, se manifiesta en ese momento en el lavamiento de los pies de los discípulos. Haciéndolo en servicio y en humildad. En el tiempo de Jesús el lavado de pies era algo común. Cada vez que se llegaba a la casa
de alguien que te había invitado a una cena o a alguna celebración, o cuando llegabas de improviso y eras bien recibido en una casa, lo primero que hacían al invitarte a la mesa, y que era lo más común, era ofrecerte el que se te lavaran los pies. El visitante no lo hacía por sí mismo, pero hay que reconocer que tampoco lo hacía el jefe de la casa. Para eso había servidumbre. Para eso había quienes tomaban ese lugar humilde, incluso ese lugar humillante, de ir hacia donde estaban los invitados o aquellos que habían llegado a comer o a cenar y presentarse precisamente con un lebrillo, esto no es algo nuevo, con una toalla, enjuagar los pies llenos de tierra, polvorosos del camino, y ponerlos limpios para que estuvieran sentados de una manera digna, vamos a decirlo así, a la mesa. ¿Por qué? Porque de otra manera, y para nosotros es muy común entender la mesa como algo alto, como lo que tenemos hoy aquí enfrente con la cena, pero para ellos no es así. Están sentados al mismo ras del suelo y por lo tanto los pies llenos de tierra contaminarían el alimento y podrían incluso ensuciar a los propios invitados que estaban a los lados. De esta manera, el lavado de pies, que es una acción de servicio que era necesaria, pero que también era una acción que se dedicaba o a la cual se dedicaba la servidumbre, es tomada por el Señor de la casa, el que invita a la cena, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha tomado por amor dar este servicio para preparar a los discípulos para lo que ha de venir, porque Él sabe que el tiempo se ha llegado. La participación en la cena del Señor, y lo decimos con toda advertencia conforme a la palabra, no se hace de forma indigna. Solamente aquel que ha sido lavado, no solo de pies, sino como dijo después Pedro, todo, Señor. Si es esto necesario para que yo pueda estar en tu presencia, no solo los pies, sino lávame completamente. Esto es necesario. Presentarnos de una forma digna delante de la cena del Señor. Pero esto es una manifestación de su amor. Tú y yo no podemos ser limpios por nosotros mismos. Tú y yo somos limpios solamente por la gracia, por el amor que Cristo ha manifestado, por el servicio, por la entrega en humildad que Él ha dado, entregándose a sí mismo por cada uno de nosotros. Ve conmigo ahora al versículo 19 y 20. Y les voy a pedir que me ayuden a leerlo en concierto, por favor. Versículos 19 y 20. Dice la palabra. El Señor está hablando en el versículo 19 de las cosas que están por suceder. Y les dice, y cuando estas cosas sucedan, yo quiero que ustedes crean, que ustedes recuerden, y les dice que yo soy. Tú y yo hoy sabemos, entendemos que esta expresión es la misma expresión del nombre de nuestro Dios dado a Moisés allá en el Éxodo cuando es enviado a sacar al pueblo de la esclavitud. Nuestro Dios le dice a Moisés, vas a ir a mi pueblo y si no te creen que yo te he enviado, les vas a decir, yo soy, me ha enviado. Ahora nuestro Señor Jesucristo les dice, van a venir sucesos que van a hacer que su fe flaquee. Los discípulos habrían de ver cómo su Señor iba a ser pocas horas después de ese momento de estar íntimamente en la cena, tomado por la guardia y llevado delante del pretorio, puesto como un reo de muerte. Iban a ver cómo iba a sufrir y cómo iba a ser puesto en la cruz del Calvario. Claro que esto iba a hacer que su fe flaqueara. El gran Señor iba a ser puesto como el más vil de los delincuentes delante del pueblo.
Pero el Señor les dice, aunque sucedan cosas que hagan temblar su fe, no se pueden olvidar que yo soy. Recordándoles su divinidad, recordándoles que es el Hijo de Dios. Hermanos, a ti y a mí nos toca ser testigos aún del Señor delante de la comunidad y de la sociedad en la que vivimos. Situaciones en nuestra vida, situaciones en la sociedad en la que vivimos, hacen muchas veces que nuestra fe flaquee. Problemas en el hogar, problemas de salud, situaciones de inseguridad simplemente al salir a la calle nos ponen a temblar. Y muchas veces, y no me diga que no es cierto, llegamos a pensar, ¿y será que estoy seguro? ¿Será que si puedo salir a la calle y no me va a pasar nada? ¿Será que la situación en mi hogar, el problema que estoy padeciendo, la deuda que tengo y que no puedo pagar, ¿será que Dios me va a ayudar? ¿Que Él puede sacarme adelante? Esto es que nuestra fe flaquee. Y la respuesta de nuestro Señor es exactamente la misma. No te olvides que yo soy. No te olvides quién es tu Señor. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios creador de todo lo que existe. El Dios encarnado. El que es desde el principio. O como lo dice el mismo Juan, por el cual todas las cosas fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No podemos olvidarnos entonces de que la participación al acercarnos a la mesa del Señor nos muestra precisamente la presencia del Señor en tu vida y en la mía. Nos muestra que Dios nos ha hecho parte de su familia. Nos muestra que la bendición del Señor está sobre de nosotros y su misma presencia nos acompaña. Él se hace presente en la cena y te invita a ti y me invita a mí y te dice, pasa, participa de mi mesa, porque yo te he declarado mi hijo, te he declarado mi hija, porque tú eres parte de la familia de Dios. Porque ahora estoy contigo y te acompaño a cada momento. Y cuando tu fe flaquee y cuando vengan los problemas, no te olvides que yo soy. Dice el Señor a cada uno de nosotros. Su presencia está ahí para nosotros. Pero más aún, habla precisamente en el versículo 20 diciéndonos, de cierto te digo. Esta es una afirmación, una seguridad total y plena. Amén, amén, dice el Señor. Te lo digo porque es una verdad que tiene que quedar grabada, impresa en tu mente y en tu corazón. El que recibe al que yo enviaré. ¿Quién es este? El Espíritu Santo. Y este ha sido enviado a su pueblo, presente en sus discípulos, de presencia permanente en la vida de cada uno de los miembros de su iglesia. Ese, dice, me recibe a mí. Y dice, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. Y nuevamente la manifestación es tú y yo. Hemos recibido al Dios trino y uno. Al Dios revelado desde el Génesis. Al Dios creador de todo, presente en nuestra propia vida. Los temores, los afanes, las situaciones adversas no pueden hacer que nuestra fe decaiga, no pueden acabar con nuestra seguridad, porque la presencia de Dios es constante y sobre todo porque la pertenencia a Dios es algo real en tu vida y en la mía. Tú y yo hemos sido recibidos y adoptados como familia de Dios. Participar de su mesa es una invitación a comer familiarmente con nuestro Dios. Versículo 21. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. No puedo ni siquiera imaginar
¿Cuál sería el sentimiento de nuestro Señor al hablar estas palabras? Pero cuando la palabra nos dice, Juan escribe, se conmovió en espíritu, nos está hablando del dolor que hay en el interior del corazón, en el alma misma de nuestro Señor. No porque ahora esté sufriendo en la cruz, no porque ahora esté siendo flagelado, no porque esté siendo tratado como delincuente, sino porque Él sabe que uno de los que Él eligió para que fuesen sus discípulos, el cual caminó con Él durante 3 años, al cual ha llevado hasta su mesa y le ha permitido mojar su pan en su propio plato, dice, uno que hace esto me va a entregar, y es uno de vosotros. ¡Qué tremendo! Inmediatamente que leemos estas palabras o que se nos habla de esto, nuestros ojos, y hablo de nosotros, volteamos a tratar de encontrar en esa mesa a Judas. Sí, él es el que le entrega. Pero tenemos que recordar, hermanos, que conforme la palabra nos lo ha enseñado, el Señor sufrió y subió a esa cruz por causa de mi pecado. Y en ese sentido tenemos que recordar que tú y yo también le entregamos. Judas no fue el único que fue elegido y después no le fue fiel al Señor. La palabra nos recuerda que cada uno de nosotros fuimos elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Pero por mucho tiempo en nuestra vida caminamos sin fidelidad a Él. Y aún después de conocerle de manera personal, ¿cuántas veces hemos tropezado, hemos caído y le hemos sido infieles? Y si pensamos que esto no le causa dolor al Señor, te digo que más dolor le causa que la traición de Judas, porque él estaba designado ya como hijo de perdición. Pero tú y yo hemos sido diseñados, hemos sido elegidos y hemos sido puestos en el Señor para salvación. Y aún así, más de una vez, le hemos traicionado. Sin embargo, su mesa sigue puesta para nosotros. Decía hace un momento, el Señor no excluyó a Judas de ese momento. Lo dejó acercarse a la mesa, lo dejó participar de ella, lo dejó que metiera el pan en su plato y lo comiera. Porque así es nuestro Señor. Dispuesto al sacrificio, dispuesto a la entrega plena por aquellos a quien Él ama, por aquellos a quien el Padre escogió antes de la fundación del mundo, por aquellos, como dirá nuevo nuestro Señor, por aquellas ovejas que el Padre ha puesto en su mano y de donde ninguna de ellas se puede perder. Esa mesa está dispuesta también para esto. La mesa nos recuerda que por nuestro propio mérito no podemos acercarnos a ella. No somos dignos de acercarnos a la mesa. No somos dignos de mojar nuestro pan en el plato del Señor. No tenemos esa dignidad personal. Hemos sido infieles, hemos sido desobedientes, hemos ido fuera del camino del Señor muchas veces en nuestra vida. Mas sin embargo, la gracia de Cristo nos dice, acércate a mi mesa. Porque yo te he declarado mi hermano y mi hermana, porque el Padre te ha hecho parte de nuestra familia, porque estoy dispuesto, he estado dispuesto y seguiré dispuesto a tomar tu lugar y a pagar lo necesario por tu culpa y pecado. De tal manera que podemos acercarnos confiadamente a esta mesa, limpios, lavados, justificados por la fe en Cristo Jesús. Por último, vaya conmigo al versículo 31. Dice la palabra, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios glorificado en él. Y está hablando de que Judas se acaba de levantar de la mesa,
Después de tomar, dice, el pan, y esto es tremendo en la palabra, Satanás entró en él y lo levanta de esa mesa y lo envía fuera a hacer aquello que tiene que hacer. Y dice el Señor, ahora en este momento está siendo glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado con él. La última cena estaba terminando. Judas se ha retirado de la mesa. No es fácil entender para nosotros aún, mucho más difícil sería para los discípulos, cómo es posible que la traición, que el sufrimiento, que la cruz y que la muerte puedan glorificar a su maestro y con ello glorificar al Padre. Esto es difícil de entender. Sin embargo, lo entendemos porque el Espíritu ayuda a nuestro entendimiento cuando reconocemos que esto era necesario que sucediera, que era el plan, el proyecto y el propósito de Dios en la encarnación, que tenía que suceder porque la salvación es dada de esta manera. El Señor, al acercarnos a su mesa, nos dice, haced esto en memoria de mí. Y lo que está entregando a cada uno de nosotros es una capacidad especial de darle la gloria a Él y de darle la gloria a Dios. Cuando nos dice, haz esto en memoria de mí, su memoria en nosotros nos va a recordar el amor manifiesto en la entrega y en el sacrificio humilde. Nos va a recordar la adopción por la cual podemos acercarnos a la mesa y participar de ella como hijos e hijas de Dios. Y nos va a recordar el sacrificio que tomando nuestro lugar nos libra a ti y a mí de la muerte. Y esto no puede sino producir en el creyente, esto no puede producir en el Hijo de Dios otra cosa que no sea darle la gloria al Señor. Gloria a ti, Jesús, porque moriste en esa cruz por mí. Gloria al Padre porque abriste ese camino perfecto que me justifica para estar delante de tu presencia. Cuando los suyos, cuando sus discípulos, cuando su iglesia se acerca a la mesa, no lo podemos hacer sin recordar la gloria de nuestro Dios en nuestras vidas. La gloria de su resurrección, la gloria de su regreso, el cual anhelamos y esperamos que suceda. Sí, ven, Señor Jesús. Queremos verle en gloria, queremos ver la gloria y la plenitud del reino de nuestro Dios. Y sin embargo el Señor nos dice, cada vez que participamos de esta mesa, su muerte anunciamos, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga, hasta su manifestación en gloria. Esta noche la mesa está puesta, está delante de nosotros. No es una mesa cualquiera, no es una cena cualquiera. Es una mesa y una cena de amor. Es una mesa y una cena a la cual solo están invitados la familia de Dios, sus hijos e hijas. Es una mesa dispuesta para que su pueblo le dé la gloria a su Señor. Ese pueblo que constituimos todos los que hemos sido salvos por el sacrificio de Cristo. La mesa está dispuesta. Tú y yo somos invitados a ella. Prepárate para acercarte a ella, porque la bendición del Señor viene para tu vida. El que recibe al que me envió, dice el Señor, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre, recibe al que me envió. Recibamos en esta noche la bendición de juntos participar de la mesa del Señor. Cierra tus ojos y oremos. Señor, esta noche queremos acercarnos delante de tu presencia. Queremos hacerlo con toda dignidad.
Ya hemos venido a cuentas contigo y te hemos pedido perdón por nuestra falta. Nos gozamos en esta noche por tu invitación. Sabemos que esta mesa, Señor, es una mesa especial. Es una mesa que ha sido preparada para tu pueblo. Es una mesa que ha sido preparada para tu familia. Prepara pues nuestros corazones para participar en tu dignidad, por tu amor, bajo tu gracia, de esta tu mesa. Gracias por llamarnos a ser tus discípulos e invitarnos a participar de ella. En Cristo Jesús. Amén. Pues me pidieron una participación especial y yo muy gustoso acepté. Decía el pastor hace un momento que el Señor nos ha invitado a su mesa, nos ha invitado a cenar con Él. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Pablo nos recuerda que hemos sido llamados a tener una comunión con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Y de eso habla este siguiente himno que voy a cantar, que todos lo conocemos prácticamente de memoria, A solas con Jesús, que habla de una manera muy poética, una relación y una estrecha intimidad que podemos tener con Jesús. Él se ha declarado nuestro amigo, nuestro hermano. A solas con Jesús. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo absorto ahí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él ahí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él ahí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena oír, que a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él ahí, con nadie tener podré. Y el encanto que hallo con él ahí, con nadie tener podré.
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Al acercarnos a la mesa del Señor en esta noche, hermanos, es mi alto privilegio invitar a todos aquellos hermanos y hermanas en la fe en Cristo Jesús, hechos hijos de Dios por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, a que nos acerquemos a participar de la mesa. Esta mesa ha sido dispuesta por el Señor para su familia. Y la dignidad no está en ti o en mí. La dignidad está en el sacrificio de Cristo para acercarnos a ella. Pero también es mi deber amonestar a aquellos que son profanos en las cosas del Señor, aquellos que no hemos entendido el plan de salvación, aquellos que no han nacido de nuevo en Jesucristo, que no se acerquen a participar de la mesa. Por tanto, como dice la palabra, pruébese cada uno a sí mismo al acercarnos a la mesa del Señor. Invito a aquellos que van a participar de la mesa a estar de pie. Oremos. Gracias te damos, oh Padre de toda gloria. Gracias, Señor, tú que eres santo, 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 te dignas a presentarte a esta mesa y juntamente, Señor, con tu Espíritu Santo y con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, conforman la Trinidad y nos invitan a participar como familia de esta sagrada mesa. Señor, que la dignidad de Jesucristo nos cubra. Te rogamos, Padre, que tu invitación a nuestras vidas nunca sea vana. Y que al participar de esta mesa nos recuerdes no solamente el amor, el sacrificio, no solamente la humildad de nuestro Señor y nuestra propia salvación, sino el compromiso personal que hemos hecho contigo al recibir, Señor, tu llamamiento, al tomarlo de todo corazón, en la gratitud que provoca en nosotros la salvación tan grande que nos has regalado. Te pedimos, oh Padre, que consagres estos elementos de uso común para su uso sacramental. Que tú tomes este pan y tomes, Señor, este jugo fruto de la vid y los consagres y los bendigas para el uso sacramental. Y que en ellos, Señor, podamos encontrar verdadero alimento espiritual para nuestras vidas en esta noche al participar de tu mesa. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dice la palabra que la misma noche que nuestro Señor fue entregado, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan y lo partió diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, dice la Escritura que después de haber cenado tomó la copa y la compartió con sus discípulos diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bebed de ella todos, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado. No es como yo. La pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. ¿Habrá alguien, hermanos, en la congregación que falte del pan o de la copa? Tomad, comed, dice el Señor. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bebed de ella todos, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de la mesa del Señor. Padre de toda gloria, te alabamos, oh Dios. La bendición de poder acercarnos a tu mesa renueva, Señor. Nos hace crecer. Recuerda en nosotros, pero sobre todo nos alimenta. No hay palabras, Señor, para agradecer el honor que nos das de acercarnos a esta mesa. No hay palabras para agradecer la dignidad que has puesto sobre nosotros por medio de la sangre de tu Hijo, puesto en la cruz por nuestra salvación. Solamente, Señor, nuestro ruego es que tu Espíritu Santo siga recordando nuestras vidas cada palabra, todo el ejemplo de nuestro Señor, y en ello haya compromiso en nuestras vidas, de servicio, de humildad, de amor y de entrega. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo en esta hora, Señor, y que como tu familia vayamos esta noche llenos de tu bendición a seguir sirviendo. Gracias nuevamente en Cristo Jesús. Amén.
Y como pueblo cristiano recordamos nuestra confesión de fe en el Señor, repitiendo el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Amén.